Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Circuitos y Comunicaciones, materia Sistemas Lineales. Estamos en la unidad 1, Señales y Sistemas, la cual es la base para esta materia, presentado por mi persona, profesora Adriana Cisneros. Comencemos por los objetivos que queremos lograr al finalizar esta unidad. El objetivo terminal es determinar los principios básicos de las señales de tiempo continuo y discreto, sus propiedades y representaciones. Objetivos específicos: establecer los tipos de señales según la naturaleza de la variable independiente. Diferenciar las propiedades de los sistemas de tiempo continuo y discreto de acuerdo a la interrelación con la señal de entrada. Introducción. Los conceptos de señales y sistemas aparecen en una amplia variedad de campos. Las ideas y las técnicas asociadas juegan un papel tan importante en áreas tan diversas como telecomunicaciones, electrónica, teoría de circuitos, ingeniería biomédica, sistemas de generación y distribución de energía, control de procesos químicos, procesamiento de voz, procesamiento de imágenes, aeronáutica, entre otros. Si bien la naturaleza física de las señales y sistemas que aparecen en estas disciplinas pueden ser diferentes, todas ellas tienen algo en común. Mientras que las señales son funciones de una o más variables independientes y contienen información acerca de la naturaleza o comportamiento de algún fenómeno, los sistemas responden a estas señales produciendo nuevas señales. En la figura se muestra dos gráficas de voltaje y corriente como funciones del tiempo en un circuito eléctrico. Son un gran ejemplo de mostrar lo que es una señal. Y el circuito es en sí un sistema, el cual responde en este caso a los voltajes y corrientes. Comenzamos por el concepto de una señal. ¿Qué es una señal? Vamos a verlo por diversos autores. Una señal se define formalmente como una función de una o más variables que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico, de acuerdo con Hyken en la página 1. Cuando la función depende de una variable en este sentido, se dice que es unidimensional. Una señal de voz es unidimensional cuya amplitud varía con el tiempo. Cuando la señal es de dos variables, se le dice que es bidimensional, y si es más de dos, ya se le denominaría señal multidimensional. Otros autores, como Soliman, por ejemplo, establecen que las señales son magnitudes físicas o variables detectables mediante las que se puede transmitir información. Los ingenieros eléctricos tratan con señales que se pueden tener con características muy variadas. Es decir, estas señales tienen características muy variadas como la forma, la amplitud, la duración y posiblemente otras propiedades físicas. Por otra parte, Lindner, página 8, dice que las señales son funciones que describen la variación en tiempo de una variable física, de un proceso físico. Un buen ejemplo de una variable física es el trazo en el osciloscopio de una onda de voltaje. La forma de la señal es fácil de determinar al observar el osciloscopio. Oppenheim, en su página 1, dice: las señales son funciones de una o más variables independientes que contienen información acerca de la naturaleza o comportamiento de algún fenómeno. Hay muchos ejemplos de señales. En el caso continuo tenemos la televisión, por ejemplo, la radio. En el caso discreto, el número de niños, por ejemplo, que nacen en un día, etc. Se nos presentan ejemplos de señales tal como en la figura. Por ejemplo, la comunicación humana, que ocurre por el empleo de señales de voz, sea en una conversación telefónica o frente a frente. La música, por ejemplo, en sus distintos formatos, MP3, M4, etc., u otros formatos más actualizados, procesan señales de alta fidelidad. Cada una de sus componentes genera y procesa algún tipo de información. Tenemos Internet con toda su
su manifestación, el correo electrónico, chat, foros, mensajería instantánea, redes sociales, que es lo que está más actual. En este caso usamos símbolos, textos, videos, sonidos, música y muchas otras formas para transmitir información. Las señales biológicas humanas, por ejemplo, al escuchar los latidos del corazón de un paciente y el monitoreo de su presión sanguínea y temperatura, un doctor puede diagnosticar el estado de salud de un paciente. Esto inclusive es parte de lo que se conoce como telemedicina o medicina a distancia. Pronóstico del tiempo. Al oír la radio escuchamos referencias sobre las variaciones diarias en la temperatura, en la humedad, la velocidad del viento, etc. Fluctuaciones en el mercado. Acciones y mercancías en los mercados mundiales representan señales que llevan información cómo se desempeñan las acciones de una compañía o varias compañías. Sondas espaciales exploran el espacio exterior y envían información de regreso del planeta lejano del cual ellos estén censando, digamos así. Pueden tener imágenes infrarrojas que llevan información de la temperatura. Una forma de clasificar las señales atendiendo a la naturaleza de la variable independiente. Si la variable independiente es continua, la correspondiente señal se denomina señal en tiempo continuo, la cual es aquella que se define en todo instante sobre algún intervalo de tiempo. Una señal es continua también por tramos, siempre que el salto de amplitud que se produce en cada discontinuidad sea finito. Por ejemplo, un tren de pulso, que es muy familiar por ustedes, pues en el laboratorio generalmente a través de los generadores de señales nosotros podemos obtener este tipo de funciones. Por otra parte, si la variable independiente es discreta, la correspondiente señal se denomina señal en tiempo discreto. Estas son señales que están definidas en instantes específicos del tiempo. Las señales de tiempo discreto están definidas en tiempo discreto. En consecuencia, para estas señales, la variable formará solo un conjunto de valores discretos. Ejemplo, el valor semanal de un índice en una bolsa, las temperaturas al mediodía, precipitación mensual o utilidades anuales de una empresa. Los instantes que se grafican de una señal discreta se denominan instantes de muestreo. Siempre se supondrá que los instantes de muestreo están igualmente espaciados, de manera que la señal en tiempo discreto solo toma valores específicos en números enteros. Como hemos comentado anteriormente, la mayoría de las señales que se originan en la naturaleza son señales continuas. Por lo tanto, a medida que ha ido evolucionando la tecnología, se van digitalizando las señales para poderlas procesar en un sistema precisamente digital. Entonces, para ello podemos utilizar un muestreador ideal. Las señales en tiempo discreto aparecen cuando se muestrea una señal analógica, es decir, cuando se toman muestras de señal a instantes discretos de tiempo. Fíjense en la figura, entra la señal analógica X o AT, entra en un muestreador ideal en el cual la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y ya sale la señal muestreada que podemos ver a través de los gráficos en ambas. Esto es el primer paso para digitalizar una señal, pues para poder digitalizar una señal tiene que ser muestreada primero, después cuantificada y luego codificada. Posteriormente veremos estos conceptos. Tratemos ahora de diferenciar entre una señal de tiempo continuo y una señal de tiempo discreto. En la señal continua, la variable independiente pertenece al conjunto de los reales o un subconjunto del mismo, es decir, t, que generalmente es el tiempo, pertenece a los reales. Y la denotamos como x de t, siendo que t esté dentro de un paréntesis. La señal discreta, la variable independiente solo puede pertenecer al conjunto de enteros o un subconjunto del mismo, es decir, n pertenece a z, es decir, a los números enteros. Siendo que x de n es una secuencia de números. El n lo utilizamos entre corchetes para diferenciarla de una señal en tiempo continuo. Ahora vamos a responder a la pregunta ¿cuándo una señal es periódica? ¿Qué condición debe cumplir para que la misma cumpla con la definición de periodicidad? Señales periódicas y no periódicas continuas.
Una señal periódica de tiempo continuo x de t tiene la propiedad de que existe un número positivo, el mínimo valor por cierto, para el cual x de t es igual a x de t más n por t, donde n va a ser igual a 1, 2, 3 para todo t. De esta forma resultarán los armónicos de la señal, y recordemos que cuando n es igual a 1, entonces se dice que es el periodo fundamental de la señal original. Los que se originen con los distintos n serán los armónicos pares o impares de acuerdo al valor de n. Recordemos entonces que t es llamado el periodo y es el menor valor para el cual se cumple la ecuación anterior, excepto cuando x de t es una constante. En este caso, el periodo fundamental no estará definido, puesto que x de t es periódica para cualquier selección de t. Así que no hay valor positivo mínimo para el caso en el cual la señal es una constante. Ejemplos de señales periódicas que ustedes han manejado desde el principio son las señales sinusoidales. En este caso recordemos que siempre se cumple, primero que son periódicas, ya que cumplen con la condición antes nombrada, y que su periodo lo podemos conseguir como 2pi sobre omega sub 0. Señales periódicas discretas. Las señales periódicas discretas son definidas de manera análoga. Específicamente, una señal discreta x de n es periódica con periodo n, donde n es un número entero positivo que no va a cambiar con un corrimiento o desplazamiento de ese n, que ya sabemos que es el periodo fundamental. Es decir, si x de n es igual a x de n más k por n. Son de gran importancia funciones que se definen solo en puntos discretos en el tiempo y no entre ellos. Porque un ejemplo común se obtiene al muestrear señales en tiempo continuo. Entonces el muestreo va a significar la adquisición de valores de una señal en puntos específicos del tiempo, como hemos dicho anteriormente. Veamos el caso muy particular de una señal sinusoidal en tiempo discreto. No todas las señales sinusoidales discretas son periódicas. Para que sea periódica debe cumplir que omega sub 0 sobre 2pi sea un número racional. Es decir, debe haber un entero m tal que al dividir omega sub 0 sobre 2pi nos dé una relación de dos números enteros, m sobre n. O dicho de otra forma, que el n grande, que es el periodo de la señal, sea igual a m por 2pi sobre omega sub 0, donde ese m será el mínimo valor que nosotros vamos a tomar para que ese n sea un número entero. Ahora, ¿la suma de señales periódicas será periódica? Bueno, vamos a ver cuándo realmente eso es periódico. La suma de dos señales periódicas puede ser o no puede ser periódica. Consideremos dos señales periódicas con periodos fundamentales T1 y T2 respectivamente. Vamos a investigar bajo qué condiciones la suma de esas señales que son periódicas será periódica. Como x de t es periódica con periodo T1 o T1 y T2, esto implica que x de t será igual a x de t más un k por T1. Lo que estamos haciendo acá es sustituir la definición de que la señal x de t es periódica. Y como y sub t también es periódica, entonces sustituiremos y sub t es igual a y sub t más l por T2, donde k y l son enteros, de forma que se cumpla la relación que la suma de dos señales periódicas sea periódica. Pero para que zt sea periódica de periodo t es necesario que se cumpla lo siguiente: que la señal que es periódica a por x de t más t más la señal y que es periódica b por y de t más t sea igual entonces a la definición de lo que es periódico. En este caso, igualando los argumentos de esas señales, tenemos que t es igual a k por t1 es igual a l por t2, o lo que es lo mismo, t1 sobre t2 es igual a l sobre k. Es decir, si la relación entre los periodos es un número racional, entonces podremos decir que la suma de las señales es periódica. Pero veamos unos ejemplos para entenderlo mejor en las próximas láminas. Antes de entrar en ese ejemplo, hablemos de establecer cuál es el periodo. Ya dijimos que la señal es periódica porque cumple que T1 sobre T2 es igual a una relación de números enteros que es m sobre n. Entonces, para hallar el periodo total t,
debemos multiplicar n por t1 igual a m por t2 y eso nos va a resultar el mismo valor, es decir, que el periodo es igual a n por t1 es igual a m por t2. Recuerden, siempre y cuando m y n pertenezcan a los números enteros. En el ejemplo que se muestra, se quiere determinar si la suma de x1t y x2t es periódica. Y si lo es, hallar el periodo. Veamos quién es x1t. Es igual a 0,9 seno de pi t y x2t es 0,3 seno de 3 pi t. Veamos en la próxima lámina entonces si la suma de esas señales será o no periódica y qué tenemos que hacer para comprobarlo. Por lo menos ya vimos la parte teórica, ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Recapitulemos entonces, cualquier señal x de t que sea igual a la suma de dos señales periódicas x1t y x2t con periodos fundamentales t1 y t2 respectivamente, será periódica si se cumple la siguiente relación: t1 sobre t2 es igual a m sobre n. Y en este caso, entonces multiplicando en cruz, n por t1 igual a m por t2 nos da el periodo total. Veamos entonces nuestro ejemplo. x1 es igual al 0,9 seno de pi t. Recordemos que el periodo para esta señal que t1 lo calculamos como 2pi sobre omega sub 0. Al sustituir nos da que t1 es igual a 2. Para x2t, que es igual a 0,3 seno de 3 pi t, t2 igual t2 de manera similar se obtiene como 2pi sobre omega sub 0, resultando 2/3. Para comprobar si la suma de estas señales es o no periódica, entonces dividimos t1 sobre t2, es decir, 2 sobre 2/3. Al resolver la doble C nos produce 3 sobre 1, por lo tanto tenemos una relación de números enteros. Para obtener el periodo, entonces multiplicaremos en cruz t1 por 1 y t2 por 3, resultando que son iguales y que el total será 2. Pero veamos bajo qué condiciones dos señales que son periódicas no son periódicas. Para el ejemplo que se presenta, muy parecido al anterior, observamos que x1 es 0,9 seno de pi t, que obtuvimos ante su periodo como 2pi sobre omega y nos dio t1 igual a 2. Y x2t ahora nos dicen que es 0,7 seno de 12t. Calculando su periodo, que es 2pi sobre omega sub 0, resulta pi sexto. Y al dividir t1 sobre t2 que es igual a dividir 2 sobre pi sexto, nos resulta 2 sobre pi. Esta relación no es una relación de números enteros, pues obtuvimos un pi. Por lo tanto, decimos que la suma de esa señal en total, es decir, x de t, no es periódica, pues m y n, bueno, en este caso uno de los dos no es un número entero. Por eso la señal entonces se le denomina aperiódica. Ahora nos toca recordar cuando una señal es par o impar. Sabemos que estos conceptos lo hemos manejado desde cálculo. Pasemos entonces a recordar cuáles eran las definiciones y qué quiere decir eso gráficamente. Señal par. Una señal x de t, es decir, una señal continua, o una señal x de n, es decir, una señal discreta, es conocida como una señal par si es idéntica a su contraparte e invertida en el tiempo, es decir, con su reflejo respecto del origen. Su definición analítica en tiempo continuo es x de t igual a x de menos t. La gráfica de una señal par, como podemos observar, es simétrica alrededor de t igual 0. ¿Qué significa que x de t sea igual a x de menos t? Quiere decir que si hacemos la reflexión de esta señal, podemos obtener la misma. En tiempo discreto, x de n es igual a x de menos n. Fíjense que se cumple lo mismo. Si nosotros invertimos esta señal, es decir, le damos una vuelta de 180 grados, volvemos a obtener la señal original. Una señal par es la misma que su versión reflejada. Señal impar.
Una señal x de t o x de n es conocida como una señal impar si x de t es igual a menos x de menos t, o en el tiempo discreto si x de n es igual a menos x de menos n. Fíjense la diferencia acá en las figuras. Podemos observar quién es x de t y cuando la invertimos en el tiempo nos queda x de menos t, que sería la figura 2. Podemos ver la diferencia. Pero ese otro menos, ¿qué es lo que nos hace? Lo que hace es que la señal gire, en este caso sobre el eje horizontal. Y vamos a obtener la señal menos x de menos t. Es decir, que una señal, para obtener su parte impar, gráficamente tendríamos que invertir en el tiempo y después esa inversión, que es ese menos que está afuera, es con respecto a su amplitud. Pero ya ahondaremos más en esto con las diferentes propiedades de las transformaciones de la variable independiente. Lo importante hasta el momento es que cuando nosotros visualicemos una señal impar podamos reconocer inmediatamente que una señal impar debe ser 0 en t igual 0 si es en tiempo continuo o en n igual 0 si es en tiempo discreto. Tenemos ejemplos en esta lámina de señales par e impar, tanto continuas como discretas. Recordemos entonces que la señal par es simétrica con respecto al origen y que la impar debe ser 0 en n igual 0. Entonces podemos ver que las figuras de arriba que representan la señal continua y discreta, ambas son pares, pues cumplen con la definición x de t igual a x de menos t. Y si nos vamos a las figuras de abajo, tanto en tiempo continuo como discreto, observamos en estas señales que al invertir, al aplicarle la definición x de t igual a menos x de menos t, las señales en este caso cumplen con la definición de señal impar. Y observamos también que en 0, tanto en t igual 0 como en n igual 0, ellas valen 0. En esta diapositiva podemos observar cuál es el proceso para obtener y probar que una señal impar cumple con su definición. En tiempo discreto, entonces x de n será igual a menos x de menos n. Fíjense, la primera figura en color es rosado, representa x de n. Si nosotros queremos probar pues que esa señal es impar, hacemos el proceso. Primero x de menos n, que sería invertir en el tiempo, y luego el negativo, que invierte ahora en amplitud. Todos los valores son multiplicados por menos 1, por lo tanto los valores que están positivos pasan a negativos y los negativos a positivos. Y observamos que es la misma señal x de n. Este es el proceso para probar gráficamente que una señal efectivamente es impar. Cualquier función x de t se puede separar como la suma de dos señales, de la cual una es par y la otra es impar. Es decir, que si nosotros hallamos de forma separada de una señal su parte par e impar, al sumarlas vamos a tener la señal original. Veamos entonces la parte de la definición analítica para poder entonces separar las señales en su parte par. Vemos entonces que x de t podemos definirla como un medio de x de t más un medio de x de menos t. Si unimos estas dos sumas, podemos obtener la parte par. Y si unimos ahora un medio de x de t menos un medio de x de menos t, esta será la parte impar. Si sumamos nuevamente obtenidas por separado, la parte par e impar, nos dará la señal original. En este caso, x de p será la componente par y xy será la componente impar. Operaciones básicas de señales continuas. La suma de funciones. Supongamos que deseamos sumar dos funciones continuas, es decir, dadas dos funciones continuas, encontrar una función que instante por instante represente la suma de las dos. Es decir, hallar la suma de x1t más x2t. Para esto debemos estudiar la señal punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Observamos que x1 tiene un valor entre menos 1 y 0 de 1 y entre 0 y 2 de 1. Y la señal x2t tendrá un valor entre 0 y 3 de 1. Para poderla sumar, entonces debo considerar el intervalo desde menos 1 hasta 0, que en este caso para x1t vale 1, pero para x2t
vale 0. Por lo tanto, si sumo 1 más 0, nos da en x de t en ese intervalo 1. Luego, posteriormente, sumamos de 0 a 2, que vale 1, x1, y de 0 a 2, x2t vale 1. 1 más 1 nos dará 2. Pero entre 2 y 3, x1t vale 1, pero x2t entre 2 y 3 vale 1. Por lo tanto, al sumar 1 más 0, entre 2 y 3 nos da 1. Un ejemplo de lo que es la suma de funciones en la vida real es un dispositivo conocido por ustedes como el mezclador de audio, el cual combina señales de música y de voz. Y a través de un circuito electrónico lo podemos ver o construir un mezclador de audio tal como se presenta en la figura a la derecha con unos amplificadores operacionales. Producto de dos funciones. Para efectuar el producto de dos funciones x1t y x2t se sigue el mismo procedimiento que se hizo para la suma, pero en este caso cambiando lógicamente la suma por el producto. Así que el producto de las funciones x2t por u sub t, como se muestra en la figura, hay que estudiarlo punto a punto. Por lo tanto, entre menos 1 y 0, la señal x2t tendrá un valor o tiene una representación gráfica a través de una resta, en este caso de t más 1, y entre 0 y 1 de menos t más 1. Al multiplicar estas señales debemos considerar sus valores en los intervalos. Entre menos 1 y 0, x2t tiene una ecuación de recta de t más 1 multiplicada por el 0, puesto que la señal u sub t, que es la señal escalón unitario que vale 1, desde el 0 hasta el infinito. Recordando por ustedes que en este caso la señal u sub t exactamente en 0 es discontinua porque el límite por la derecha y la izquierda son diferentes. Bueno, ahora si hacemos la multiplicación entre menos 1 y 0 de x sub t con u sub t vale 0, por supuesto, porque al multiplicar cualquier cosa por 0 nos da 0. Si multiplicamos x sub t por u de t en el intervalo de 0 a 1, estamos multiplicando una recta por 1, nos da la misma recta, que es el resultado que tenemos en la figura de abajo, que es el producto de x sub t por u sub t. Recuerden que al hacer el producto después de 1 en la señal x sub t vale 0, por lo tanto 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. Un ejemplo físico de esta multiplicación es lo que se utiliza en comunicaciones para obtener la señal de amplitud modulada con portadora suprimida, en la cual se va a multiplicar una señal mensaje por una portadora, que es una señal de alta frecuencia, para poderla enviar a través del espacio. A continuación estudiaremos las propiedades de las transformaciones de la variable independiente, comenzando por la primera, que es la operación desplazamiento o traslación. Estas señales en la vida real equivalen físicamente a adelantar o atrasar la señal. Sabemos que las señales que llegan del satélite son señales que están retrasadas con respecto a lo que está ocurriendo en vivo en un determinado lugar, ya sean nanosegundos, microsegundos, pero no la estamos viendo exactamente en el mismo tiempo en que está ocurriendo. Entonces, la operación de desplazamiento o traslación. La señal y de t es igual a x de t menos t sub 0, es una versión desplazada t sub 0 segundos de la señal original x de t en el tiempo, en el cual el desplazamiento temporal es t sub 0. Si t sub 0 es mayor que 0, la señal está retrasada. Podemos ver en esta diapositiva quién es x de t menos t sub 0. Si la comparamos con x de t, es una señal que está retardada con respecto a la original x de t. Para obtener quién es x de t menos t sub 0, fíjense que sumamos t sub 0 en cada uno de los extremos de los intervalos. Es decir, entre menos 2 y 2 a x de t le sumamos a 2 más t sub 0 y t sub 0 menos 2. Dicho de otra forma, como lo obtenemos físicamente es trasladar dos veces o dos unidades esa señal para obtener la señal x de t menos t sub 0. Pero si t sub 0 es menor que 0, entonces representa una réplica adelantada de la señal x de t.
Estas señales que se relacionan mediante esta transformación aparecen en aplicaciones como radar, sonar y sistemas de comunicación y tratamiento de señales. Esta señal X de T más T sub 0 que está debajo, fíjense que para obtener esta señal lo que tenemos que hacer es desplazar la señal hacia la izquierda 2 unidades. O dicho de otra forma, le restamos menos T sub 0 a cada uno de los extremos de los intervalos para obtener la señal que está adelantada físicamente. En el caso de X de T menos T sub 0, desplazamos esta señal X de T 2 unidades hacia la derecha. Cuando es menor que 0, entonces se desplaza hacia la izquierda, obteniendo un adelanto o un retraso, dependiendo de si ese T sub 0 es menor que 0 o es mayor que 0. Veamos este ejemplo de operación desplazamiento o traslación. Tenemos la señal X de T y queremos obtener X de T menos 2. Como T sub 0 es mayor que 0, entonces la señal está retrasada físicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que desplazar 2 unidades la señal hacia la derecha. Otra forma de verlo es sumarle 2 a cada uno de ellos o desplazarla 1 y luego 2. Podemos observar que el centro, ¿verdad?, que era 0, que era una inclinación de una pendiente, si le sumamos ese 0, 2 nos va a llevar inmediatamente a la señal xt-2 igual a cada uno de sus extremos, para observar cuál es su comportamiento. Ustedes decidirán de qué manera lo hacen, si lo hacen de una vez desplazando la señal 2 veces o si le tienen que sumar para inicialmente ver qué es lo que está sucediendo. Otro ejemplo que tenemos de manera semejante, en este caso de X de T, ahora nos piden X de T más 2, es decir, T sub 0 es menor que 0 y tenemos una réplica adelantada o que se quiere obtener una réplica adelantada. ¿Cómo lo hacemos? Desplazamos 2 veces la señal hacia la izquierda o le restamos menos 2 en cada uno de sus intervalos y nos llevará hasta el punto de obtener quién es X de T más 2. Tenemos otro ejemplo, en este caso para una señal en tiempo discreto. Por supuesto, podemos observar que el n es mayor que 0, por lo tanto nos están pidiendo x de n menos 1. Quiere decir que la señal va a ser desplazada hacia la derecha una unidad. O si ustedes lo quieren ver de la otra, recuerden sumarle 1 en cada uno de sus instantes de tiempo donde ella ocurre, por supuesto el eje n. Podemos obtener esta señal entonces fácilmente desplazándola una unidad hacia la derecha. Vamos a ver otra propiedad, el escalamiento en magnitud de una función. Escalar en magnitud una función quiere decir multiplicarla por una constante. Para ustedes es muy fácil recordar este concepto porque ustedes lo han manejado en los laboratorios de electrónica, lo han hecho. Es decir, una señal de entrada tiene un b sub i de entrada de 2 y sale con un b sub 0 igual a 4. ¿Qué pasó allí? Que hubo una amplificación de la señal, ¿verdad? Y asimismo ustedes pueden construir atenuadores. En el caso de dividir por un medio, por ejemplo, la señal que entró con un voltaje de 2 y salió con 1. ¿Qué hicimos? Construimos un atenuador. Entonces, el escalamiento implica una amplificación o atenuación con o sin cambio de signo, según el valor de las constantes de escalamiento como se muestran en la figura. Observamos quién es x1 de t y luego podemos observar que lo que hacemos es multiplicar en amplitud la señal en 2. La señal fue o se incrementó de su valor que inicialmente estaba en 1, pasó a 2, 2 por x1t. Para el caso en la parte de abajo tenemos que hubo una atenuación, pues la señal fue multiplicada su amplitud por 0,5, por lo tanto disminuyó desde 1 hasta 0,5. En este caso está sucediendo, que es lo que sucede a veces en el laboratorio cuando construimos este tipo de, ya sea amplificador o atenuador. Generalmente se habla cuando ocurre en la vida real de pérdidas de la información, cuando en lugar de amplificar disminuimos. Otro caso es el que podemos ver en gris,
que aparece como menos x1. ¿Qué sucedió allí en esa señal? En este caso, un factor de negativo de amplitud invierte también la función, ¿verdad? Como podemos observar, es decir, que lo que estaba arriba pasará abajo y lo que está abajo pasa hacia arriba. Es lo que ocurre cuando, en este caso, el escalamiento es negativo. Hay una inversión de la señal, pero con respecto a su amplitud. Seguimos entonces con la transformación de la variable independiente, la transposición o reflexión de una función. Una reflexión de la señal x de t o x de n se obtiene a partir de un reflejo en t igual 0 o n igual 0 en el caso discreto. Esto es una inversión de la señal tal como se muestra en la figura. X o n es igual a x de menos n, es decir, la invertimos sobre el eje, sobre el mismo eje. La invertimos, la batimos. Se establece como el eje de rotación, el eje vertical t igual 0. Observamos tanto en tiempo discreto como para tiempo continuo cómo podemos hacer las reflexiones en cada una de las señales. Otra propiedad importante es el escalamiento en el tiempo de una función, que este se efectúa cambiando t por at, siendo a una constante positiva. Ustedes quizás han trabajado matemáticamente o analíticamente quién es x de at. Ustedes lo ven y dicen, ah, sí, sabemos que es un escalamiento, pero ¿qué implica en la realidad, en la gráfica? ¿Qué implica el que nosotros tengamos una señal que ha sido escalada? Existen dos casos. Si el valor absoluto de a es mayor que 1, estamos comprimiendo x de t por un factor de a. Pero si el valor absoluto de a es menor que 1, estamos expandiendo x de t por un factor de a. Entonces, dado x de t, que es la figura que tenemos allí, ¿verdad? Un conjunto de trenes de triángulo, podemos ver que nos están pidiendo encontrar por un lado quién es x2t y quién es zt igual a x de t medio. ¿Qué hacemos para obtener x de 2t? La señal se comprime cuando observamos la figura. ¿Qué sucedió? Tuvimos que dividir entre cada intervalo los números, cada uno de ellos divididos entre 2 para obtener la señal x de 2t, para que ocurra esa compresión de la señal. Es decir, menos 3, recuerden que la señal x de t está definida desde menos 3 hasta 3. Si cada uno de esos numeritos, entre esos intervalos de tiempo, lo dividimos entre 2, vamos a obtener la señal x de 2t. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si la señal es mayor que 1, dividimos ese valor en cada una de las porciones de la señal. Pero si la señal, si ese a es menor que 1, estamos expandiendo. Quiere decir que en lugar de dividir, vamos ahora a multiplicar. Si vemos que la señal x de t original está entre menos 3 y 3, al multiplicar cada uno de ellos por 2, entonces nos resulta la señal z de t igual a x de t medio, porque si observamos x de t entre menos 3 y menos 2, al multiplicar este por 2, entonces el menos 3 pasa a ser menos 6. El menos 2 por menos 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó con esta señal? Se expandió. En el caso de y de t igual a x de 2t, podemos observar que su frecuencia angular se hizo más rápida y su periodo más pequeño. En el caso de z sub t igual a x de t medio, la frecuencia angular se hizo más grande y su periodo también se hizo más lento. Veamos combinaciones de escalado y desplazamiento. Existen dos métodos. En el método 1 observamos la señal x de at más b. Vemos que hay dos propiedades allí implicadas, ¿verdad? La de escalamiento, que es at, más el b, que sería un desplazamiento. Para aplicar este método debemos primero desplazar y obtener la señal b de t igual a x de t más b, y luego escalar para obtener la señal y de t es igual a b por at. Es decir, que obteniendo primero el desplazamiento, después lo sustituimos por at donde estaba t, obteniendo x de at más b. El segundo método, primero hacemos el escalamiento, obteniendo wt igual a x de at, y luego el desplazamiento, obteniendo z sub t. Pero vemos que para poder hacer este desplazamiento,
tuvimos que haber sacado primero factor común, ese numerito A, para poder hacer el desplazamiento, en este caso T más B sobre A. Pero veamos unos ejemplos para que esto sea más claro. En el método 1 dice, dado x de t, obtener x de 2t más 1, es decir, una combinación de escalamiento y desplazamiento. El método 1 dice, bueno, primero desplace. ¿Qué voy a desplazar? X de t más 1, que se llama b de t, lo llamo primero b de t. ¿Qué significa x de t más 1? T sub 0 es menor que 0, por lo tanto la señal está adelantada, o lo que hacemos es mover la señal una unidad hacia la izquierda. Luego tenemos el escalamiento como y de t igual a b de 2t. Sustituyendo obtenemos x de 2t más 1. Si escalamos en 2, como ese numerito es mayor que 1, entonces debemos dividir cada uno de esos intervalos. Si dividimos, entonces obtenemos la señal comprimida, porque hemos dividido cada uno de esos intervalos entre 2. Entonces obtenemos la señal final y de t igual a b de 2t. Ese es el método 1, el cual yo recomiendo, pues es más sencillo de hacer, tanto en tiempo continuo como en discreto. Recuerden que todas estas propiedades que estamos hablando se aplican para señales tanto de tiempo continuo como discreto. Es importante que ustedes vean los diferentes ejemplos que se presentan en los libros de Soliman para que vayan estudiando cada una de estas situaciones. En tiempo continuo lo encontrarán en el capítulo 1 y en tiempo discreto en el capítulo 6. Hagan la revisión correspondiente. Exploremos el método 2. De nuevo nos dan la señal x de t y debemos hallar x de 2t más 1. Escalado. El primer paso. Escalamos en 2. Sabemos que es mayor que 1, por lo tanto va a haber una comprensión de la señal, es decir, la vamos a reducir, la vamos a comprimir aún más. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo entre 2 cada uno de los intervalos. Y nos va a dar entonces la señal que antes estaba entre menos 1 y 2, al dividirla cada una entre 2 nos va a resultar entre menos 1 medio y 1. Posteriormente vamos a desplazar, pero para desplazar fíjense que tuvimos que primero sacar factor común el 2. Al sacar factor común del 2, que es el paso que vemos en ZT, nos queda t más 1 medio. Esto es en lo que vamos a desplazar, que es distinto a como lo hicimos anteriormente. Fíjense, si desplazamos 1 medio, el signo es positivo, es decir, t sub 0 es menor que 0, hay un adelanto, es decir, que vamos a mover media unidad la señal hacia la izquierda, resultando que la señal de salida es y de t igual a wt más 1 medio, hay un adelanto de la señal. Si observamos ambos métodos nos resultan lo mismo. Pero ¿por qué recomiendo el primer método? Porque es más sencillo. En este caso tenemos que sacar el factor común, bueno, que no hay ningún problema tampoco, pero debemos tenerlo en cuenta. Entonces, la forma en cómo vamos a resolver estos ejercicios es importante. Si utilizamos el método 1, debemos recordar que primero desplazamos y luego escalamos. Si utilizamos el método 2, debo primero escalar y luego desplazar, pero previamente debo sacar factor común del valor que yo haya escalado. Y después que yo lo saque factor común es que me va a dar el valor del desplazamiento que voy a hacer. Bueno, hasta acá la clase, chicos. Les recomiendo entonces que comiencen a ver los ejercicios resueltos. Hay unas páginas que se muestran en la última lámina que sería muy bueno que descargaran los ejercicios resueltos allí. Y hay una página que funciona en Flash Player. Les recomiendo de verdad que la vean, es espectacular para que vean los movimientos de las distintas figuras al aplicar las transformaciones de la variable independiente. Dios los bendiga y espero que estén muy bien y nos vemos pronto para hacer ya ejercicios de esto. Para finalizar, se les recomienda complementar la información de este video con los libros de señales y sistemas del autor Soliman y por otro lado el de Oppenheim. En ambos libros tienen información complementaria de lo visto en este video. Intenten a su vez realizar los ejercicios que aparecen al final del capítulo relacionado con esta clase 1.
Por otra parte, aparecen al final de esta diapositiva dos enlaces que me parecieron sumamente importantes para poder sumar a toda la información que se ha visto y complementar y observar a través de ejemplos lo visto en este video. También existen en YouTube, en el canal de YouTube, videos de profesores que también explican sobre las transformaciones de la variable independiente. Todo que sea para complementar la información vista hasta acá. Las dudas y preguntas, hacerlas también en la parte de comentarios. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y que los ilumine grandemente para que puedan hacer todos los ejercicios.